Buenas tardes, soy Ana Trasancos, una de las tutoras de Lengua y Literatura de nivel 1. Hoy vamos a tener la segunda sesión de repaso para el examen de junio, que sabéis que es el día 2. Y en esta sesión lo que vamos a hacer es repasar los temas que vimos en la segunda evaluación. Os recuerdo que en esta segunda evaluación habíamos visto el bloque temático 3, que era conocimiento de la lengua, y teníamos los temas de fonética y ortografía, de gramática, el tema de la oración, de la palabra, de la oración compuesta y el análisis morfosintáctico. Vamos a ver qué conceptos deberíais tener en cuenta para el examen y que deberíais repasar. No vamos a explicarlos todos. Si queréis o si tenéis alguna duda de alguno de ellos, tenéis que descargaros el tema correspondiente, que lo tenéis en el campus como aula virtual. Vamos a ver, del tema 1, que era fonética y ortografía, teníamos el primer epígrafe, que era fonemas y sílabas. En este epígrafe, que está en la página número 11 del libro de texto, deberíais saber la definición de fonética, la de fonema y la de alfabeto. También saber distinguir los tipos de fonemas, que se dividían en vocales y consonantes. Continúa el libro de texto haciéndonos una diferencia entre fonemas, sílabas y palabras. Y también, según la pronunciación, pues teníamos la diferencia entre sílabas átonas y sílabas tónicas. El siguiente, dentro de este punto teníamos también la definición de acento, y en tipos de sílabas nos dividían las sílabas en sílaba libre o abierta y sílaba trabada o cerrada. El siguiente epígrafe se dedicaba a la clasificación de las palabras según el número de sílabas. Y esta clasificación, en esta clasificación teníamos definidas lo que son las palabras monosílabas, las bisílabas, trisílabas, polisílabas, tetrasílabas, pentasílabas y hexasílabas. También clasificaba las palabras según la posición del acento, y esto sí que es muy importante y deberíais saber distinguir entre palabras agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, y saber que, por ejemplo, que las palabras agudas, porque son aquellas que tienen la sílaba tónica, es decir, la sílaba acentuada en la última sílaba, que las palabras llanas o graves son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba, las esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba tónica, y las sobreesdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la anterior a la antepenúltima. Continúa el tema definiéndonos los diptongos, triptongos e hiatos. También en este punto nos divide los diptongos en crecientes, decrecientes y homogéneos, y tendríais que saber distinguir cada uno de ellos. Seguimos en este temario y tendríamos lo que le llaman la ortografía del discurso, en el que se nos enumeran los casos en los que debemos usar los guiones, en aquellos casos que debemos usar el guión largo o raya, los incisos, las comillas y el uso de paréntesis. También tenemos el punto dentro del tema que se llama ortografía de las palabras, y aquí nos habla de las reglas de acentuación, es decir, cuando se acentúan las palabras agudas, las llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Esto es muy importante. Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica, como vimos antes, acentuada en la última sílaba, pero no todas las palabras agudas llevan tilde o acento ortográfico, es decir, esa rayita que ponemos encima de la vocal tónica. Llevan tilde cuando acaban en vocal, en N o S. Las palabras llanas, pues las palabras llanas, como vimos también, son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando acaban en consonante distinta de N o S. Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba tónica, y aquí es importante saber que todas las palabras esdrújulas llevan tilde o acento ortográfico. Y las palabras sobreesdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la anterior a la antepenúltima y llevan tilde o acento ortográfico todas las palabras sobreesdrújulas. Aquí también hay un apartado
sobre el uso de la tilde en los diptongos, tritongos e hiatos, que podéis repasar en la sesión el uso de la letra V, es decir, cuando debemos usar B o V, el uso de la letra H. Es importante saber que, por ejemplo, ermita en uno de los ejercicios de evaluación que teníais, ermita sin H, acordaros, uso de la letra G y uso de la letra J. También distinguir entre el uso de la M y de la N. Acordaros también de que tenemos que usar la D en el imperativo. Nos comenta también el uso de la X, el uso de la C, la K, la Q y la Z. Y por último, cuando debemos utilizar la R y la R doble. Tenéis el listado en la primera sesión de la segunda evaluación. Bien, continúa el tema también con la norma de la división de la palabra y con las normas de usos de los signos de exclamación e interrogación. Tampoco lo vamos a repetir. Otro apartado, y este es muy importante dentro del tema, es la formación de las palabras. Y aquí deberíamos saber pues, la definición de léxico y de préstamos lingüísticos. También saber qué es un acrónimo y que hay varios tipos de acrónimos. Que los tipos de acrónimos pues se establecen a partir de sílabas iniciales de varias palabras. También hay acrónimos que funcionan o combinan dos palabras y una tercera clase de acrónimos que se forma por la transformación en acrónimo a partir de siglas. En este apartado tenéis también la definición de neologismos y también los recursos que se utilizan para formar palabras nuevas. Continúa el tema definiendo lo que son los modismos y aquí también hace hincapié en la diferencia entre modismo y refrán. Nos define también los extranjerismos y dentro de los extranjerismos pues, hay un apartado dedicado a los anglicismos y también nos habla de las palabras de origen latino en castellano y aquí nos da la definición de palabras patrimoniales y cultismo. También hay una relación de expresiones latinas que podríamos utilizar y la definición de arcaísmos. Continuamos con el tema 2, que es el de gramática. En este tema 2 lo que vamos a ver básicamente es la morfología y lo que se nos define es el concepto de morfología y se nos enumeran las categorías gramaticales que estarían dentro de la morfología, que son el sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la conjunción y la preposición e interjección. Vamos a ver cada una de estas categorías por separado. Bien, comenzamos con los sustantivos. La clasificación de los sustantivos podemos hacerla según su significado y según este podemos dividir los sustantivos en concretos y abstractos. Dentro de los concretos, si os acordáis, teníamos los comunes y propios, la distinción entre comunes y propios. También podemos clasificar los sustantivos según su forma. Entonces tendríamos sustantivos simples, palabras derivadas o palabras compuestas. También decíamos que el nombre sustantivo está formado por un lexema o raíz y unos morfemas. Entonces, en el libro de texto lo tenemos la definición de lexema y de morfema y nos habla de los morfemas de género y de número. La siguiente categoría gramatical que podemos encontrar es el artículo y establece la diferencia entre dos clases de artículos, los determinados y los indeterminados. Y también nos hace un inciso hablándonos de los artículos contractos. La siguiente categoría gramatical sería el adjetivo. Aquí establece la diferencia entre adjetivos calificativos y determinativos. Con respecto a los adjetivos calificativos, pues también podemos hacer una diferencia porque se pueden distinguir los adjetivos especificativos y los explicativos. Y dentro de los determinativos, pues había una clasificación que era en posesivos, demostrativos, numerales
indefinidos, interrogativos y exclamativos. Tenéis el listado en el libro de texto de todos ellos. También nos comenta el libro los grados del adjetivo y aquí nos explica el grado comparativo y el grado superlativo del adjetivo. A continuación tenemos la categoría gramatical del pronombre. Tenemos pronombres personales que tienen diferente función según digamos que en el análisis sintáctico, y pueden tener la función de sujeto, complemento directo, indirecto y preposicional. Y también tenéis el listado en el manual. Dentro de los pronombres tenemos también pronombres posesivos y establece la diferencia entre los pronombres posesivos con un poseedor o con varios poseedores. Tenemos también los demostrativos, los numerales, los indefinidos, interrogativos y exclamativos y los relativos. Tenéis el listado de todos estos pronombres y sería conveniente que los aprendieseis, porque también se os puede dar un pronombre y tendríais que hacer la clasificación. De hecho, uno de los ejercicios de los tanto del tema como de los ejercicios de autoevaluación y de evaluación son clasificar pronombres. Entonces teníais que tener claras las diferencias entre los pronombres personales, los posesivos, los demostrativos, los numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos y relativos. Bien, a continuación tenemos otra categoría gramatical, esta es muy importante, que es el verbo. Bien, tenemos que saber su definición, tenemos que saber también las funciones del verbo y que el verbo consta de un lexema o raíz y de morfemas o terminaciones. Nos habla dentro de los morfemas, pues de los morfemas de número y persona y de los morfemas de tiempo. Sabíais que era el presente, el pasado o pretérito y el futuro. También se nos enumeran los tiempos verbales y dentro de los tiempos verbales se hace la clasificación entre simples y compuestos. Hay un cuadro resumen de los tiempos verbales y son muy importantes, tanto simples como compuestos, en la página 63 del libro de texto. Hablando también de los morfemas, pues tenemos los morfemas de modo y dentro de los morfemas de modo podemos establecer la diferencia entre el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. También podemos encontrar el morfema de aspecto y los morfemas de voz, que se dividían, como habíamos visto, entre la voz activa y la voz pasiva. Con respecto a la conjugación del verbo, pues sabíamos que conjugar un verbo consiste en enumerar ordenadamente todas sus formas y a la primera conjugación pertenecían todos los verbos terminados en ar, a la segunda los verbos terminados en er y a la tercera los verbos terminados en ir. Como formas verbales también teníamos la diferencia entre formas personales y no personales. Las formas personales eran aquellas formas flexionadas de los tiempos de indicativo, subjuntivo e imperativo. Recordamos que el indicativo tiene 10 tiempos, un presente, 5 pretéritos y 4 futuros. El subjuntivo 6, un presente, 3 pasados y 2 futuros. Y el imperativo solo tiene un tiempo. Y como formas no personales, pues tenemos el conjunto de formas verbales que no poseen tiempo, modo, número, etc. Solo expresan los aspectos. Y eran 3. Era el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo es el nombre del verbo, el gerundio expresa la acción que se está realizando, es decir, pues simultáneamente a su desarrollo, y el participio expresa la acción terminada. También continúa el tema con una clasificación de los verbos y divide los verbos en regulares, irregulares, defectivos y unipersonales. Los regulares eran aquellos que se conjugan igual a otro que se toma como modelo. Los de conjugación el verbo cantar, para la segunda conjugación el verbo comer y para la tercera conjugación el verbo vivir. Para la definición de verbos irregulares, pues tenemos que son aquellos que presentan variaciones en su conjugación respecto al verbo modelo. Con respecto a los verbos defectivos, pues nos define los verbos defectivos como aquellos que no se utilizan en todas las formas de la conjugación. Y por último, los verbos unipersonales, que son aquellos que utilizan solo la tercera persona del singular. La siguiente categoría gramatical que vimos era el adverbio. También teníamos su definición
y decíamos que podemos encontrar diferentes tipos de adverbio que se clasificaban atendiendo a su significado y se agrupaban en adverbios de lugar. Los adverbios de lugar eran aquellos que indicaban una situación espacial, en adverbios de tiempo que indicaban una situación temporal, los adverbios de modo cuyo significado es parecido al del adjetivo, los adverbios de cantidad cuyo significado es parecido al de los pronombres indefinidos, los adverbios de negación que expresan negatividad, los adverbios de afirmación que expresan una afirmación, los de duda que expresan una duda y los adverbios relativos pues que funcionan como nexos que introducen una proposición de relativo o una proposición subordinada adverbial. Dentro del adverbio hay un inciso que nos aclara que podemos encontrar también locuciones adverbiales y las locuciones adverbiales eran aquellos grupos de palabras que funcionaban como adverbios. Pues algunas locuciones adverbiales podrían ser asimismo, enseguida, a menudo, a lo mejor, a duras penas, etc. Continuamos con la conjunción. También habría que ver su definición y acordaros de que las conjunciones se clasificaban en coordinantes y subordinantes. Las coordinantes eran i, en, mi, o, u, pero, y las subordinantes que, porque, sí, como, cuando y aún. La siguiente categoría gramatical que podemos ver es la preposición. Tenemos su definición y recordamos que las preposiciones eran a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras y vía. Continúa haciéndonos un hincapié también en las locuciones preposicionales, que es la unión de la preposición con otras palabras, pues con sustantivos, adjetivos o adverbios, y que digamos que ese todo adquiere un valor preposicional. En la siguiente categoría gramatical, que es la interjección, también tenemos su definición. Nos habla también de las locuciones interjectivas, que también vuelven a ser grupos de palabras con el valor de una interjección. Y por último, el tema pues nos dice qué es un análisis morfológico y nos pone un ejemplo. Un análisis morfológico pues consistiría en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra de la oración y tanto en los ejercicios de evaluación como de autoevaluación como de refuerzo que tenéis en el campus para descargar, tendríais, digamos que, ejercicios de análisis morfológico. De todas maneras, ahora, al final de este bloque, pues veremos algún ejercicio de este tipo. Bien, los temas 3, 5 y 6 los vamos a ver resumidos en un PowerPoint. Y pasamos ahora al tema 4, que es la palabra. Bien, en el tema 4 veíamos, pues dentro de aparte de la definición de palabra, pues su estructura, y también nos habla de los componentes de la palabra. Nos define los monemas y nos dice que hay pues varios tipos de monemas. Los que ya veíamos que era el lexema o raíz y los morfemas. Como tipos de morfemas teníamos los libres o los trabados. Continúa el tema definiéndonos los prefijos y los sufijos y nos habla de la función tanto del prefijo como del sufijo. A partir de los prefijos y sufijos pues también tenemos clases de palabras. Así podemos tener palabras simples, derivadas o compuestas. ¿Os acordáis de la definición de cada una de ellas? Y aparte pues teníamos los conceptos de monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia. Son muy importantes, estos conceptos deberíais repasarlos. Dentro de la homonimia pues hacía la distinción entre palabras homógrafas y homófonas y también al final del tema teníamos clases de antónimos que eran los binarios o complementarios y los inversos o recíprocos. Bueno, vamos a ver algún tipo de ejercicio que podría repetirse o bueno, pues con alguna variación podría ser un tipo de ejercicio que podríamos tener en el examen. Nos dice, por ejemplo, en la frase el trapecista hizo el triple salto mortal, pues el adjetivo numeral es, pues
tenemos que decir que es adjetivo numeral múltiplo. Otra pregunta en la que también se nos dan tres opciones sería, pues según la forma del sustantivo, ¿cómo es la palabra deportivo? Pues una palabra derivada. También podrían darnos diferentes ejemplos y decir de qué tipo de, por ejemplo, adjetivo se trata. Y en este caso, pues que tenemos pues sus hermanos, pues la palabra sus es un adjetivo que es un adjetivo posesivo. Aquel pueblo, pues aquel un adjetivo demostrativo. Estos son todos ejercicios, creo que teníais estos ejercicios como autoevaluación y estaban al final del tema. Si los habéis visto, son bastante fáciles. Otro ejemplo, pues ningún socio, pues ningún, pues sería adjetivo indefinido. Bastantes quejas, bastantes, adjetivo indefinido. ¿Cuántos globos? ¿Cuántos? Pues adjetivo interrogativo o exclamativo. Último día, último, pues un adjetivo numeral. También puede ser que pues que los ejercicios sean simplemente responder a preguntas. Por ejemplo, si decimos, ¿qué es una locución interjectiva? Pues tendríamos que decir, son grupos de palabras con el valor de una interjección. También se nos puede pedir que pongamos un ejemplo. Pues serían, pues qué lata, o vaya rollo, pues serían locuciones interjectivas. Otra pregunta, pues también se nos puede dar un listado de adverbios y tendríamos que decir de qué tipo de adverbios se trata. Pues tendríamos las palabras sí, deprisa, lejos, a lo mejor, donde, poco, dentro, mal, jamás, cuando, quizás, siempre, etc. Entonces, pues tendríamos adverbios de lugar, pues serían lejos y dentro. Adverbios de tiempo, que sería siempre. Adverbios de modo, deprisa, mal. Adverbios de cantidad, poco. Adverbios de afirmación, sí, etc. Otra de las preguntas que se podrían hacer, pues, ¿en qué consiste conjugar un verbo? Pues conjugar un verbo consiste en enumerar ordenadamente todas sus formas. Y tendríamos que saber, pues, las tres conjugaciones del verbo y enumerarla. También podemos decir que, bueno, un ejercicio puede consistir en completar un enunciado y se nos pueden dar las opciones o puede quedar la casilla vacía. Podemos decir, el verbo y el sustantivo concuerdan en, y se pueden dar las opciones, en este caso pues sería número y persona. Pues tal y como veíamos antes, otra de las preguntas que podría haber en el examen, pues ¿en qué tres conjugaciones se agrupan los verbos? ¿Y cómo se diferencian? Pues sabíamos que había tres conjugaciones. La primera conjugación la forman los verbos en infinitivo que acaban en ar, la segunda los verbos en infinitivo que acaban en er, y la tercera conjugación la forman los verbos en infinitivo que acaban en ir. También se nos puede dar una oración y tendríamos que hacer el análisis morfológico, es decir, tendríamos que coger cada una de las palabras de la oración y establecer pues qué categoría gramatical tiene. En el caso de este ejercicio, pues tendríamos, por ejemplo, la oración mi profesor leyó un libro de poemas, en el que mi tendríamos que clasificarlo como determinante, adjetivo, determinativo, posesivo. Profesor, pues sería un nombre común, masculino, singular. Leyó, pues pertenece al verbo leer, la segunda conjugación, que era en er, y es la tercera persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo. Un, pues sería determinante, artículo indeterminado, masculino singular. Libro, nombre común, masculino singular. De, preposición, y poemas, nombre común, masculino plural. También puede ocurrir que se nos den definiciones y se nos dan definiciones incompletas que nosotros tendríamos que poner a qué concepto corresponden debajo. Por ejemplo, los, no se sabe, aquí habría un hueco, es los, hueco, son las unidades más pequeñas de la lengua, que no tienen significado por sí mismo y que en la escritura se representan entre dos barras inclinadas. Estos serían los fonemas. Otro ejemplo, el, hueco, es la palabra que sustituye al nombre, que sería el pronombre. Las formas, hueco, son el conjunto de formas verbales que no poseen tiempo, modo, número, etc. y que tan solo expresan aspecto. Serían las formas no personales.
El hueco es una palabra invariable que tiene como función principal modificar al verbo. Sería el adverbio, etc. Este tipo de ejercicios los tenéis también en los ejercicios de refuerzo. Tenéis, bueno, aquí hay un listado, pero están todos en un documento para descargar en el campus, que son los ejercicios de refuerzo de la primera evaluación, de la segunda y de la tercera. También se nos puede, pero de hiato, pues tendríais que completarlo y tendríais que definirlo y decir pues que está formado por dos vocales contiguas que pertenecen a sílabas diferentes, dos vocales abiertas o vocal abierta más vocal cerrada. Como definición, pues también se podría pedir la definición de palabras polisémicas, de palabras homónimas, de extranjerismos, acento, diptongo, arcaísmos, patrimoniales, o en qué consiste conjugar un verbo. Bien, vamos a pasar ahora a el PowerPoint, que nos repasaría los temas de sintaxis. A ver, esperad un momento que creo que no lo estáis viendo. A ver ahora. Sí, yo creo que ahora no tenéis problema. Bien. Bien. Comienza el tema de la sintaxis, pues definiendo lo que es una oración, y era un tipo particular de enunciado que se caracterizaba por su organización en dos miembros, que llamábamos sujeto y predicado. El sujeto, pues, era, o llamábamos sujeto a la persona, el animal o la cosa de quien decimos algo en la oración. ¿Y cómo se reconocía? Pues teníamos que preguntar qué o quién realiza la acción del verbo que aparece en la oración. Con respecto al predicado, pues era, o llamamos predicado a lo que en la oración se dice del sujeto. ¿Cómo lo reconocíamos? Pues en una oración, cuando sabemos con seguridad cuál es el sujeto, pues puede decirse que forman parte del predicado todas las palabras que no forman parte del sujeto, con lo cual es bastante fácil. Con respecto a los verbos, pues teníamos que podíamos tener un predicado nominal o un predicado verbal. El predicado nominal era aquel predicado que cumplía las siguientes condiciones, a ver si os acordáis, pues que el verbo constituye el núcleo del predicado y tenía que ser uno de estos tres, que era ser, estar o parecer, que dichos verbos llevan el complemento llamado atributo y es un predicado nominal, por ejemplo, el de la oración el niño está enfermo, y enfermo es el atributo. El atributo también puede ser sustituido por el pronombre lo. Por ejemplo, en la frase el niño está enfermo, el niño lo está. Estamos sustituyendo enfermo por lo. No es un predicado nominal el de la oración, por ejemplo, si decimos el niño está en su casa, porque en su casa no es un atributo, sino un complemento circunstancial del lugar. El predicado verbal, pues es aquel formado por cualquier otro verbo que no sea uno de los tres dichos anteriormente. Pues, sobre todo, y muy importante, acordaros, el predicado verbal nunca puede llevar atributo. ¿Qué ocurre? Pues que una vez que conocemos el sujeto de una oración gramatical, pues sabemos que el resto de las palabras que no forman parte del sujeto es el predicado de la oración. También que el predicado de la oración tiene siempre un núcleo, que siempre es el verbo, y que además, acompañando al núcleo del predicado, pueden ir uno o varios complementos que iremos viendo a continuación. Tenemos complementos directos, complementos indirectos, circunstanciales, predicativos y predicativos. Complemento directo, pues llamamos complemento directo al complemento que nombra al ser o al objeto sobre el que recae la acción del verbo. Acordaros de que el complemento directo puede sustituirse por un pronombre átono como lo, la, los, las, me, te, se, nos, os, y la función del complemento directo puede ser desempeñada por un grupo nominal sin preposición también. Y también puede desempeñar la función de complemento directo un grupo nominal con la preposición a. ¿Cómo reconocemos el complemento directo? Pues la fórmula, digamos, entre comillas, para reconocer el complemento directo es ¿qué más verbo más sujeto? Por ejemplo, la frase Juan come pan. ¿Qué come Juan? Pues el complemento directo sería pan. Pero cuando se trata de personas, la pregunta que tendríamos que hacer será
¿a quién más verbo más sujeto? Por ejemplo, ayer vimos a María. ¿Qué tendríamos que preguntar? ¿A quién vimos ayer? A María. Bien, pues eso sería el complemento directo. Como vimos antes, el complemento directo puede sustituirse por un pronombre átono y la mejor forma de comprobar si existe un complemento directo en caso de duda es hacer la transformación de esa oración activa a oración pasiva. Por ejemplo, en la frase ayer vimos a tu primo, si decimos tu primo fue visto ayer por nosotros, es decir, lo estamos transformando en pasiva, pues el complemento directo queda como sujeto paciente del verbo pasivo, por lo tanto es el complemento directo. Bien, ¿qué debo hacer para reconocer entonces a un complemento directo? Preguntar qué o a quién, sustituirlo por lo, la, los, las o pasarlo a pasiva o y. Veamos ahora el complemento indirecto. Llamamos complemento indirecto al complemento que en general designa al destinatario de la acción nombrada por el verbo más el objeto directo. Por ejemplo, en la frase entregad el cuaderno al profesor, pues entregad es el núcleo del predicado, el cuaderno es complemento directo y al profesor pues sería el complemento indirecto. Dicho en otras palabras, pues el destinatario de la acción de entregar el cuaderno es el profesor, que sería el complemento indirecto. El complemento indirecto también puede llevar antepuesta la preposición para. Por ejemplo, en la frase tengo un regalo para Julia, donde para Julia es complemento indirecto. Bien. ¿Cómo reconocemos el complemento indirecto? Pues la función de complemento indirecto puede ser desempeñada por un grupo nominal precedido por la preposición a, para o por un pronombre personal átono. Y para diferenciar el complemento directo del complemento indirecto, se transforma la oración activa en oración pasiva, como vimos antes para el complemento directo. Si el grupo nominal que va detrás de la preposición a pasa a voz pasiva como sujeto, es porque ese grupo nominal es un complemento directo. Y si por el contrario, el grupo nominal permanece en la oración pasiva sin cambiar, es porque se trata de un complemento indirecto. Por tanto, para diferenciar un complemento indirecto debemos hacer las siguientes preguntas. Responder a la pregunta ¿a quién? Y si puedo sustituirlo por le o les. El complemento circunstancial sería aquel complemento que expresa las diversas circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de causa, etc. de la acción verbal. ¿Cómo lo reconocemos? Pues está desempeñado en la oración por adverbios o por un grupo nominal con preposición o sin ella. ¿Qué tipo de complementos circunstanciales tendríamos? Pues los complementos circunstanciales de lugar, que son aquellos que expresan el lugar donde se realiza la acción y responden a las preguntas dónde, en dónde, a dónde, por dónde, etc. ¿Qué formas puede tener el complemento circunstancial de lugar? Pues puede ser un sintagma preposicional o un adverbio de lugar. El complemento circunstancial de tiempo, pues expresa una circunstancia de tiempo. Responde a la pregunta ¿cuándo? Y sus formas pues, podrían ser un sintagma nominal, un sintagma preposicional o un adverbio de tiempo. El complemento circunstancial de modo expresa el modo o manera de realizar la acción y responde a las preguntas ¿cómo?, ¿de qué forma? O ¿de qué manera? Las formas del complemento circunstancial de modo sería el sintagma preposicional o el adverbio de modo. El complemento circunstancial de cantidad expresa una cantidad dentro del predicado y responde a las preguntas cuánto, de cuánto, por cuánto, etc. Y sus formas serían el sintagma nominal, el sintagma preposicional o el adverbio de cantidad. El complemento circunstancial de compañía expresa que la acción que se realiza en compañía de alguien y responde a la pregunta ¿con quién? Y su forma sería un complemento preposicional, un sintagma preposicional. Y el complemento circunstancial de instrumento pues expresaría el instrumento con el que se realiza la acción, responde a la pregunta ¿con qué? Y como formas tendríamos también el sintagma preposicional. El complemento circunstancial de finalidad pues expresa la finalidad para la que se realiza la acción y responde a las preguntas ¿para qué? ¿A qué? ¿Con qué finalidad? Y su forma también es el sintagma preposicional. Por lo tanto,
Pues, ¿qué preguntas debo hacerme, ¿no? Para averiguar los complementos circunstanciales? Acordaros. ¿Cómo? Si es un complemento circunstancial de modo. ¿Cuándo? Si es un complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde? Si es un complemento circunstancial de lugar. ¿Cuánto? Si es un complemento circunstancial de cantidad. ¿Con quién? Si es un complemento circunstancial de compañía. ¿Con qué? Si es un complemento circunstancial de instrumento. ¿Y para qué? Si es un complemento circunstancial de finalidad. El complemento predicativo también es una función típica del adjetivo y, al igual que el atributo, pues nombra una cualidad o un estado del sustantivo al que se refiere, ya sea al sujeto o al complemento directo. Pero se diferencia del atributo en que no se construyen nunca con los verbos ser, estar o parecer, ni puede ser sustituido por lo. Por otra parte, cuando el complemento predicativo se suprime, pues deja como resto el adverbio así. Pues decimos, los niños crecían sanos. Pues si suprimimos sanos, quedaría la frase como los niños crecían así. Es muy importante que no confundáis el complemento predicativo con el complemento circunstancial de modo. Y la pista nos la puede dar el hecho de que el complemento circunstancial de modo nunca va expresado por un adjetivo, mientras que, por el contrario, el complemento predicativo es siempre un adjetivo. Bien, por último vamos a ver la estructura de las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas tienen más de un verbo en forma personal y tantos predicados como verbos presentes. Y a cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta se le llama proposición. Tenemos dentro de la oración compuesta las oraciones coordinadas y las subordinadas. Las oraciones coordinadas son dos o más oraciones o dos o más proposiciones unidas por una conjunción coordinante y son sintácticamente independientes. Tenemos varios tipos de oraciones coordinadas. Tenemos las oraciones coordinadas copulativas, que son aquellas cuyas proposiciones suman significados, las disyuntivas, que presentan dos opciones que se excluyen, las adversativas, pues que la segunda proposición corrija la primera, las distributivas, en la que las dos proposiciones entran en alternancia, y las explicativas, en la que la primera proposición aclara a la segunda. Y como oraciones subordinadas, pues dos o más oraciones o proposiciones unidas son dos o más oraciones, proposiciones unidas por un enlace subordinado, un enlace subordinante, y la proposición subordinada depende sintácticamente de la principal y realiza una función de esta. Esperad un momento que... Ahora. Bien, dentro de las oraciones subordinadas tenemos las oraciones sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. ¿Cuáles eran las oraciones subordinadas sustantivas? Pues aquellas que se comportan como un sustantivo y hacen las funciones propias de éste. Las adjetivas se comportan como un adjetivo y complementan a un nombre. Acordados de que van introducidas por un pronombre relativo y que tienen un antecedente expreso. Y las adverbiales pues se comportan como un adverbio y realizan la función de complemento circunstancial. En las proposiciones coordinadas vamos a ver qué nexos se utilizan, porque los enlaces o nexos coordinantes se clasifican semánticamente. Tenemos los nexos copulativos, que son y, ni, los nexos disyuntivos, que son o, u o bien, los nexos adversativos, que son pero, más, sino que y sin embargo, y los nexos distributivos, ora, ora, bien, bien, ya, ya, y por último los explicativos, que son es decir, o sea, esto es. Es decir, cuando veáis alguno de estos nexos, acordaros de que estáis frente a una proposición, a una oración coordinada, pues copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva o explicativa. Por lo tanto, en una proposición coordinada, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir las oraciones en proposiciones primero, después identificar el nexo coordinado y, por último, analizar las proposiciones independientemente. Bien, con esto finalizamos la clase de repaso para el examen del 2 de junio. Tenemos todavía una sesión más el martes que viene en la que veremos los temas de la tercera evaluación, que pertenecen a la temática de la literatura.
Acordaros de echarles un vistazo antes de la próxima sesión para que así, si tenéis alguna duda, pues la planteáis.